Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Jaque al Alzheimer. El día de hoy vamos a continuar con lo que es la estructura y la conformación de peones en ajedrez. Específicamente vamos a estar hablando de lo que son los peones doblados. Recordemos que la estructura y conformación de peones es fundamental en el juego del ajedrez, ya que básicamente nos indica la ubicación que van a tener nuestros peones en una partida determinada. Realmente tenemos varios tipos de estructuras y varias posiciones en las que los peones pueden encontrarse. Tenemos lo que vamos a hablar en este video, que son los peones doblados. También tenemos los peones aislados, peones pasados, peones retrasados, entre otros. Pero vamos a ver en cada video un tema para que lo puedan entender, o por lo menos se los voy a tratar de explicar lo mejor posible. Como su nombre lo indica, los peones doblados es cuando dos peones se encuentran en una misma columna. Ya se los voy a demostrar con algunos ejemplos. Debemos tener en cuenta que normalmente el bando que tiene peones doblados normalmente debe ser un poco inferior al bando contrario si el contrario no tiene peones doblados. Es decir, supongamos que en este caso las blancas tienen una posición sin peones doblados, sin ningún tipo de problemas en la estructura, es decir, una estructura perfecta, por decir algo. Y el negro tiene una estructura de peones doblados. Hay situaciones en que quien tiene los peones doblados puede estar inferior, pero no necesariamente tiene que ser así. Ojo, espero que me entiendan, ¿sí? No necesariamente porque un bando tenga peones doblados tiene que estar inferior en la partida. Se lo voy a demostrar. Antes de mirar los ejemplos, quiero que sepan que hay dos casos fundamentales que yo debo tener en cuenta para jugar con peones doblados. Número 1. Cuando los peones doblados se encuentran completamente solos, es decir, por ejemplo, tengo dos peones en la columna C y no tienen más peones a los lados, esos peones son doblados y débiles. En ese caso sí, normalmente el bando que los posee está muy inferior, porque esos peones van a ser blanco de ataque muy rápido, sobre todo el peón que está al frente del otro. Y tenemos el segundo caso, que es cuando los peones doblados se encuentran en un bloque compacto de peones. En este caso es muy difícil atacarlos y estos peones normalmente no son débiles, porque más bien me van a vigilar algunas casillas, a veces del centro, a veces casillas importantes donde mi rival puede ubicar algunas piezas. Pero como les decía, voy a tratar de explicárselos con algunos ejemplos. Vamos a empezar con el caso de cuando los peones son doblados y débiles. Veamos. Supongamos la siguiente partida que inicia con la blanca jugando C4. Las negras juegan caballo F6, G3, D5, una apertura inglesa, C por D5, caballo por D5, caballo C3, C5, alfil G2, caballo C7, D3, caballo C6. Y ahora las blancas hacen una jugada muy interesante. Ojo, una recomendación para que tengan en cuenta cuando jueguen una partida. En esta posición las blancas están jugando lo que llamamos un fianchetto. Recordemos que en el video pasado habíamos visto que cuando movemos un peón, hay un dicho que todo movimiento de peón genera una debilidad. En este caso, cuando hicimos G3, precisamente vimos un ejemplo de eso en el video anterior. Por acá te lo estoy dejando para que vayas a revisarlo. La casilla H3 queda automáticamente débil, pero en este caso el alfil la va a estar vigilando. Normalmente no es bueno cambiar este alfil de casilla blanca, puesto que es el que me va a estar vigilando esa casilla, a menos que sea por el alfil contrario, es decir, por este alfil de casilla blanca de las negras. Pero en este caso las blancas hacen una jugada muy interesante, que es alfil por caballo. Es decir, me está digamos que contraviniendo este concepto de que no debía cambiar ese alfil. Pero en este caso vale la pena, porque luego de que el negro captura, fíjense que tenemos el caso de los peones doblados y aparte débiles. ¿Por qué? Si nos damos cuenta, en las columnas de los lados, es decir, en la columna B y en la D, no existen peones negros que puedan defender esas dos debilidades. Y ahora cualquiera de los dos peones, sobre todo el de C5, va a ser víctima de ataques muy rápido por parte de las blancas.
Tenemos como ejemplo la jugada alfil E3. Fíjense que ya el alfil está amenazando capturar al peón. Las negras podrían defender con E6. Fíjense que el alfil de casillas negras también hace lo propio defendiendo el peón. Pero el blanco rápidamente puede jugar caballo E4. Ahora son dos piezas las que amenazan el peón. Fíjense cómo los peones se hacen débiles y están obligando a las piezas del negro a defenderlos, cosa que no debería hacer. Recuerden que en ajedrez, y esto es muy importante, los peones deben estar al servicio de las piezas y no al revés. O sea, no debería ser que las piezas estén al servicio de los peones. En este caso, las negras simplemente hacen otra jugada para defender el peón y rápidamente las blancas siguen mejorando su posición y al mismo tiempo poniendo presión sobre el peón rival. Entonces lo que quiero que vean es que cuando los peones están aislados, sin que tengan otros peones en las columnas de los lados, van a ser víctimas de ataque muy fácil. Fíjense, si hubiese un peón por ejemplo en la columna B, simplemente haciendo la jugada B6, ya el peón estaría completamente defendido. Bien, ahora vamos a ver el segundo caso en cuando los peones se encuentran en un bloque compacto. ¿Qué se debe y qué no se debe hacer? Veamos. En este caso las blancas hacen la jugada E4, las negras juegan E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, una apertura española que ya hemos visto en videos anteriores. También les estaré dejando por acá la tarjeta para que vayas a ver los que son las aperturas abiertas en ajedrez. A6, alfil por C6, D por C6, la variante del cambio en la apertura española. Vemos ahora cómo nuevamente las negras tienen peones doblados, los peones de la columna C, pero aquí estamos señalando que son un bloque compacto, es decir, no es para nada fácil atacar el peón de C6 ni el de C7 porque se encuentran defendidos por otro peón en la columna de al lado. Entonces a esto me refiero. En este caso las negras no tienen desventaja y vamos a ver por qué. Supongamos que las blancas hacen D4, peón por, dama y caballo por dama. Esto es una posición completamente teórica donde normalmente se dice que ambos bandos están muy parejos. De hecho, aunque no lo crean, está un poquito mejor el bando de las negras. ¿Por qué? Fíjense que aunque las negras tienen peones doblados, tienen una compensación muy fuerte, que son la pareja de alfiles, ya que la posición está completamente abierta. Y esto lo compensa completamente. Esos conceptos lo veremos un poco más adelante, pero les doy un pequeño adelanto para que sepan que en una posición abierta, como la que estamos viendo en el tablero, los alfiles son más fuertes y si tengo la pareja de alfiles, mucho mejor. Mientras que las blancas solamente tienen un alfil, entonces eso compensa la mala estructura de las negras. Además de que el bloque de peones negros es muy difícil de atacar. Ahora, ¿qué es lo que no deben hacer las negras en esta posición teniendo peones doblados? Por supuesto, primero cambiar su pareja de alfiles y segundo, cambiar piezas en general. Vamos a poner un ejemplo de lo que no deben hacer las piezas negras. Por ejemplo, alfil C5, alfil E3, alfil por caballo. Ya comenzamos con una mala jugada. No debo cambiar mi pareja de alfiles porque recuerden que es la compensación que tengo por la mala estructura de peones. Alfil por alfil. Ahora podemos centrarnos en otra cosa. Fíjense que en el flanco de rey, recuerden que el tablero se divide en flanco de dama de la columna D a la columna A y flanco de rey de la columna E a la H. En el flanco de rey, las blancas tienen mayoría de peones. Fíjense, son 4 peones contra 3. Básicamente se ve muy clara la mayoría de un peón por este flanco. Mientras que en el flanco de dama, el negro tiene mayoría de 4 contra 3. Pero es menos visible. ¿Por qué? Porque los peones están doblados. Entonces, si yo llego a un final solo con los reyes y tengo esta estructura, normalmente quien no tiene los peones doblados va a tener ventaja. Es decir, quien tiene peones doblados va a tener desventaja. Vamos a verlo más claramente en el ejemplo. Haremos unas jugadas hipotéticas. Por ejemplo, F6, caballo D2, caballo E7, caballo F3, alfil G4, rey E2, alfil por caballo. Ojo, aunque son jugadas hipotéticas, muchos jugadores principiantes
simplemente piensan que el ajedrez es un juego donde se deben cambiar rápidamente las piezas y llegar al final. No, el ajedrez es mucho más que eso. Veamos por qué se van a equivocar las negras de tanto cambiar piezas. Rey por F3, torre D8, alfil C5. Por supuesto, al blanco le interesa cambiar piezas rápidamente para llegar al final con mayoría de peones en uno de los flancos. Rey F7, alfil por caballo, rey por torre D1, torre por D1, torre por D1, torre D8, torre por D8, rey por D8, rey F4. Y ahora hemos llegado al final, donde las blancas tienen una mayoría de peones por el flanco de rey que se ve muy clara, son 4 contra 3. Y el negro sigue teniendo mayoría por el flanco de dama, pero no se ve que sea muy peligrosa esta mayoría negra. Fijémonos, rey E7, D5, E5, F por E, rey por E. Ahora sí, vemos más clara la posición. Las blancas tienen un 3 contra 2, donde parece que va a ganar muy fácil, y es muy fácil imponerlo y pasar un peón. Más adelante veremos lo que es un peón pasado. Y las negras tienen un 4 contra 3, pero muy difícil porque parece que fuese un 3 contra 3 debido a los peones doblados. ¿Qué deben hacer las blancas ahora? Por supuesto, no ayudar a que las negras desdoblen sus peones. Por ejemplo, el negro hace C5, C4 de las blancas, C6, F4 y B5. Lo que pretenden las negras con esta jugada es que las blancas capturen, lo que harían muchos jugadores principiantes. Entonces tengan cuidado porque no todas las capturas en ajedrez son buenas. En este caso la jugada C por B5 sería una jugada muy mala, porque las negras harían C por B5, por ejemplo, C por B5, C por B5, y fíjense que ahora sí se ve la mayoría de peones de las negras. Ahora la posición se ha nivelado y se ve el 3 contra 2 de las blancas y el 3 contra 2 de las negras. En este caso, la mejor jugada de las blancas es simplemente B3. Acá manteniéndole los peones doblados a las negras. Fíjense que si el negro captura, el blanco captura en C4 y definitivamente el negro está completamente perdido en esta posición, porque ahora en el flanco de dama no tiene una mayoría de peones realmente, ya que básicamente el peón de C4 contra los dos peones es un 1 contra 1, porque los dos peones de la columna C de las negras no pueden hacer absolutamente nada. Y el blanco va a ganar muy fácil con su mayoría de peones por el flanco de rey. Bien amigos, esto es básicamente lo que son los peones doblados. Aquí lo que trato de explicarles es cuándo son buenos, cuándo son malos y lo que no debe hacer el bando que tiene peones doblados para llegar a un final como este, donde está completamente perdido. Más adelante estaremos continuando con otro tipo de peones en las estructuras y conformaciones. Si les gustó el video, les invito a que le den un like, que lo compartan con todos aquellos que quieran aprender estos conceptos básicos del ajedrez para seguir progresando, que se suscriban y que activen las notificaciones para que estén siempre al tanto de todo el contenido. Además también les invito a que se echen un ojo por allá en el otro canal que tengo que se llama Obras Maestras del Ajedrez, donde siempre estoy subiendo partidas magistrales que se han dado a lo largo de la historia y partidas recientes entre los mejores jugadores del mundo. Un saludo para todos, se cuidan y nos vemos en un próximo video.